Atención amigos, porque es completamente histórico y es que apareció el señor Víctor Espinosa en Olmué a dar una completa cátedra a un grupo de personas que querían entender muy bien cómo era el programa económico, porque el programa económico hay que detallarlo, hay que entenderlo y hay que luchar por esta idea de la libertad, porque donde se han implementado han sido un completo logro. Vamos a lo que pasó. En el Mises, y él fue mi primer profesor de economía austríaca. Y me marcó mucho porque la escuela austríaca se diferencia de las demás por posicionar al emprendedor como el motor del crecimiento y desarrollo económico. Es decir, ustedes, desde que se levantan hasta que se acuestan, están continuamente identificando y resolviendo problemas. Eso es lo que hacemos todos los días, desde que nos levantamos y decidimos qué me pongo, cómo llego al trabajo, etc. ¿Bien? Estamos todo el día identificando y resolviendo problemas. Excepto si estás trabajando en el sector público. Limitaciones, por ejemplo, no somos buenos para todo, entonces no podemos resolver todos nuestros problemas, no podemos satisfacer todas nuestras necesidades, y aunque seamos buenos en todo, tenemos algo que es escaso por excelencia, que es el tiempo. Entonces, en una economía de mercado capitalista, donde se respeta el derecho de propiedad privada, es decir, donde se respeta el hecho de que cada uno de nosotros sea el dueño de su cuerpo, de su mente y de sus acciones, y por lo tanto responsable de ellas, la única forma de prosperar en la vida es dirigir nuestro intelecto, nuestros talentos que se nos fueron dados para resolver problemas del prójimo. Y si lo hacemos bien, el prójimo nos va a retribuir. Entonces yo no tengo que aprender diseño de vestuario, aunque me encantaría, pero no tengo tiempo. Así de simple el capitalismo, no hay más. Otra persona sí se especializa en eso y podemos intercambiar, y es un intercambio mutuamente beneficioso porque es voluntario. Entonces la escuela austríaca se enfoca en cómo el entorno institucional, por ejemplo, las instituciones formales, que es la Constitución. Perdón, y por eso el Estado es tan violento, porque todo lo hace de manera forzosa, lo hace de manera obligada, no se hace de manera voluntaria. Todo lo que es voluntario en la vida es lo correcto, y todo lo que es obligado en la vida es lo incorrecto. La Constitución, las leyes, los decretos, etcétera, o las instituciones informales, que es la cultura, los valores sociales de convivencia, las normas, pueden facilitar ese proceso de que la gente pueda emprender, pueda prosperar, lo puede obstaculizar o lo puede impedir. Y acá, ¿cuál es el core para analizar si las instituciones lo facilitan, lo obstaculizan o lo impiden? Es lo que se llaman los riesgos de confiscación. Los riesgos de confiscación es el riesgo que cada uno de ustedes estima en su mente de que se les va a ser privado de su propiedad. Por ejemplo, los impuestos. Los impuestos tienen un límite que erosionan el incentivo a ahorrar, a invertir, a emprender, a tener una visión de largo plazo. Otro ejemplo, las regulaciones, la mal llamada permisología, yo le llamo burocracia asfixiante. Para que tengan un orden de magnitudes, por cada $1.000.000 invertidos por el sector privado en Chile, se generan 50 empleos. Por cada $1.000.000 invertidos en Chile, en promedio se generan 50 empleos. $1.000.000, 50. Para que saquen sus calculadores. En Chile hoy hay más de 100.000 millones de dólares estancados en proyectos mineros, de agricultura, de infraestructura, de energía, producto de la burocracia asfixiante. Imagínense si liberamos ese potencial humano, ¿cuántos empleos se crean? 5 millones. 5 millones. 5 millones. ¿Y cuántos empleos necesitamos para tener 0% de desempleo? ¿Cuánto? La misma tasa de desempleo, hay que hacer el contraste. ¿Cuánto? Algo así como 1.6 millones de empleos, algo así. ¿Quién da menos? Menos de 2 millones, menos. 1,6 aproximadamente. Es decir... Capó, ¿vieron que yo sé datos? Tiro los datos y soy correcto, están correctos. Es decir, esa pavada de Chile, vamos con todas estas reformitas, vamos a crear 1 millón de empleos. Bueno, podemos crear 5 millones. Es decir, podemos hacer lo que hacen países como Australia o Canadá, que tienen pleno empleo, que publican en su página: necesitamos, no sé, médicos, necesitamos psicólogos, para que gente de otros países puedan postular
que son profesionales, etcétera, e importar capital humano avanzado, porque nos va a faltar gente. ¿Bien? Pero gente cualificada, obviamente, y con visa y todo eso. Eso ya lo hacen los países desarrollados. Bien, es decir, solamente eliminando la permisología asfixiante podemos crear 5 millones de empleos. Wow. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Esa es la pregunta del millón. Bien. Nuestro core, nuestro marco, es la ley 19.300, que es la ley base del medio ambiente. La ley 19.300, en su artículo 10, te dice cuáles son los proyectos de inversión que requieren declaración de impacto ambiental. Y el artículo 11 son aquellos proyectos que requieren estudio de impacto ambiental. Para que tengan una idea cómo funciona este sistema, el Ministerio de Medio Ambiente es un pasapapeles, es decir, yo voy al Ministerio de Medio Ambiente, si es que mi proyecto califica en la ley 19.300, llevo mi proyecto y el Ministerio de Medio Ambiente lo toma y lo pasa a instituciones que no conversan entre sí. Y cada una de ellas tiene distintas guías metodológicas que son infinitas. Y si uno se equivoca en el desarrollo de alguna de las guías metodológicas, todos te devuelven el proyecto. Y eso hace que los proyectos de inversión en Chile tarden hasta 10 años. Eso es lo que le pasa a Dominga, por ejemplo. Pero supongamos que dejamos contexto a estas más de 30 instituciones que no conversan entre sí. Luego de eso, gracias. Luego de eso pasa a un comité de ministros. Y es decir, es una decisión política. A pesar de que cumpliste todos los permisos y dejaste contento a 30 instituciones que no conversan entre sí, tienes que pasar por un filtro que es político. Pero supongamos que pasas el filtro político. Luego, con nuestros impuestos, el presupuesto de la nación destina dinero a fundaciones ONG que utilizan ese dinero para financiar campañas políticas, para paralizar proyectos de inversión. Por ejemplo, en nuestro equipo de pymes tenemos profesionales que son aymara, que cuentan cómo van estas ONG a pagarles para que se vayan a parar afuera de una minera para que no pueda funcionar. ¿Bien? Realmente le hacen todas las trabas posibles a la gente que genera riqueza acá en Chile. Y además para financiar las protestas en las calles. Nosotros vamos a eliminar todo eso el 12 de marzo. ¿Bien? Bien. Papu. Eso es lo correcto, y me imagino que de derecha a izquierda tiene que estar de acuerdo con esta afirmación, que no se puede pagar a fundaciones para que los tipos vayan a hacer manifestaciones a donde se va a generar inversión y donde se va a generar puestos de trabajo, donde se va a generar riqueza y donde la gente va a poder trabajar, ganarse el pan de cada día. Entonces, ahí está la ley 19.300. Pero la mayoría de los emprendimientos en Chile no está en la ley 19.300. Más del 90% de los proyectos de inversión no están. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para acelerar ese proceso de inversión, para destrabar la permisología? Otro ejemplo, para que tengan un orden de magnitudes. En el Ministerio de Desarrollo Humano, que va a integrar la educación... Bueno, después les puedo contar cómo vamos a reducir el gasto público. Crear un centro para cuidados de personas, adultos mayores o personas con discapacidad, para liberar a las familias más vulnerables de nuestro país para que se puedan insertar en el mercado laboral formal. También puedo explicar esa propuesta, si es que luego vienen las preguntas. Tarda hasta 2 años. Entonces estamos viendo con empresas de Estados Unidos o de Australia que puedan hacer estos centros, porque la idea es que el presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social se divide en 3. Un tercio va a ir para que los chicos del 50% más vulnerables de nuestro país tengan su ropa para ir al colegio, su dinero para el transporte, para la comida, para los útiles, etcétera, tal como lo tiene Estonia, que es el país líder en educación escolar de Occidente. El otro tercio va a ir para la capacitación y certificación de las familias del 40% más vulnerables de nuestro país, que en general se componen de familias monoparentales, principalmente lideradas por mujeres. Y luego, bueno, ¿y cómo lo vamos a hacer? Lo puedo explicar rápidamente. Yo entré en el año 2016-2017, mientras trabajaba en la Adolfo Ibáñez. También trabajé en el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, en un proyecto de inserción laboral para mujeres entre 18 y 60 años, en La Pintana, San Ramón y Los Espejos, en Santiago. ¿Y qué hacíamos? Bueno, les enseñábamos cursos básicos de contabilidad, de economía financiera, etc. Y por otro lado hacíamos convenios con empresas, por ejemplo con el Banco Estado, el Banco de Chile, el Metro de Santiago, Cencosud, entre otras empresas.
y aquellas alumnas que cumplían determinados estándares calificaban para hacer pasantías en estas empresas. Y muchas de ellas se quedaron trabajando ahí, de hecho el 70% hizo su pasantía. Entonces nosotros queremos aplicar, bueno, una anécdota. Mi jefe de esa época era del Partido Comunista, porque esto fue en el gobierno de Michelle Bachelet II, era del Partido Comunista. Y no solo eso, sino que el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo hay que cambiarlo completamente, porque es mucho dinero. Entonces estaba esta persona que era... Yo me imagino a esa madre que literalmente está sola y que básicamente no está la figura paterna y que literalmente tiene que hacer una pasantía y le pagan 700 lucas, que aperrada tiene que ser. El líder del programa. Porque primero tiene que aprender contabilidad, como dice acá, que bueno, muy bien por el señor Víctor Espinosa, que enseña contabilidad a las mujeres en situación de, qué sé yo, de vulnerabilidad. Pero no solamente eso, sino que trabajan por una empresa y le pagan una miseria. Más encima tiene un hijo, o sea, imposible. Que el asesor de Kaiser fue a dar una tremenda cátedra a toda la gente que lo estaba observando de manera muy atenta, porque querían aprender más acerca del señor Johannes Kaiser, acerca de sus ideas. Y bueno, ¿quién mejor que te explique sus ideas que el señor asesor económico de Johannes Kaiser, el señor Víctor Espinosa, que es un completo experto y sabe mejor que nadie cómo es el programa económico de Kaiser, de la escuela austríaca. Ese desde el punto de vista de sus ideas, pero el que hizo los cálculos, el que hizo el tema del ajuste fiscal, lo hizo el señor Víctor Espinosa. Así que todo el crédito para el señor Víctor Espinosa, que no solamente tipo tiene las ideas correctas, sino que es un tremendo aporte para la sociedad. Y como lo acaba de mostrar, porque no cualquiera va a hacer trabajos para ayudar a la gente a que aprenda contabilidad, las mujeres con mayor vulnerabilidad, que tienen hijos y todo, para que puedan trabajar después y puedan vivir a costa de su esfuerzo, todas esas mujeres. Así que un trabajo social que a ningún comunista se lo he visto hacer. A ninguno de esos chantas se lo he visto hacer. Enseñarle economía. Primero no saben economía, así que ¿qué le va a enseñar economía? Enseñarle contabilidad a las mujeres de mayor vulnerabilidad para que después hagan pasantías y que en una de esas se queden trabajando en la empresa. Y ya tengo una fuente de ingresos. Porque imagínense qué desesperada la situación de una mujer que tiene hijos y que no tiene educación, no tiene, qué sé yo, una profesión para poder estar dentro del mercado laboral. Debe ser realmente preocupante. Súper preocupante, la verdad. Y más preocupante si es que el padre no está en casa, si la figura paterna no está presente. No sé cómo se hace en ese caso. O vives a costa de la familia, o literalmente, qué sé yo, tienes que optar por trabajos muy mal pagados. Y eso no te da para vivir en el Chile de hoy día, 5 de octubre de 2025 a las 16:49 horas. Así que eso, amigos, recuerden suscribirse, no aparece. Dejar su like para hacer unos completos basados. Eso es lo más basado de todos, espero que esté grabando, sí. Gracias por ver este video.